días, mi nombre es Martín Diegues. Vamos a hablar hoy acerca del niño agredido. Para esta charla he traído como vamos a hablar acerca de la introducción, la definición, los factores de riesgos, los hallazgos clínicos, diagnósticos diferenciales, el abordaje, el síndrome del niño sacudido y abuso en el tiempo de COVID. Cuando hablamos acerca del síndrome del niño agredido, tenemos que tener como en cuenta que un niño maltratado es un problema multidisciplinario. Implica factores socioeconómicos, factores personales y requiere creatividad de nosotros a la hora de interrogatorio y al manejo para descartar y ayudar como este chiquito. El abuso infantil también, tomar esto en cuenta durante todo el seminario, es como un problema cíclico. El abuso es como algo que se puede como repetirse y en muchos casos sí se repite y debe detenerse y tratarse para garantizar como el crecimiento adecuado de un niño y detener como este ciclo de abuso. La carga es a nosotros para tratar como intervenir en estos casos. Un estudio determinó que 8 hasta 31% de los niños diagnosticados con abuso ya habían sido valoradas previamente por lo menos una vez. Y algo importante de tomar en cuenta con este tema es que es para afinar como su ojo para observar como abuso. Y con experiencia vamos como mejorando y tomando en cuenta los diferentes como detalles que puede como ayudar a diagnosticar y ayudar como un chiquito que está sufriendo maltrato infantil. La literatura se define como el síndrome del niño agredido, como se considera como cualquier acto o omisión por parte del cuidador, padre o encargado del menor que resulte en la muerte, daño físico o emocional, abuso sexual o explotación, o que ponga en inminente con riesgo de lesión grave a un menor de edad. Estas lesiones pueden poner con riesgo la integridad física, psicológica, emocional y social para el resto de su vida. Y esto es importante porque como decía, tomar como en cuenta todo el seminario de concepto de ciclo de abuso, estos niños se van a crecer y llegar como a ser adulto y van a tener como problemas de fondo por abuso que sufrieron cuando eran como niños. Y después puede como hacer que si ellos tienen niños van a seguir como ese ciclo de abuso. Entonces es sumamente importante tratar de cortar esto cuando podemos, por lo menos intervenir. El maltrato infantil puede ser como diferentes cosas que literalmente lo pegan, que lo insultan, que desatienden como de salud, si lo insultan, si es como si llega como más grave, como cosas como sexuales, que se obligan que alguien que lo tocan, o sea, alguien lo tocan, que lo ignoran, como en caso de negligencia. Hay muchos diferentes como cosas que puede estar, que se implica como abuso. Algunos como estadísticas acerca de esto, como según con la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de abuso sexual y abuso físico a nivel mundial es como hasta 150 millones de niñas y 73 millones de varones. Han sido como víctimas de alguna forma de abuso sexual o físico antes de cumplir 18 años. En Costa Rica, la prevalencia de este abuso sexual en niños varía como entre 7.5 a 45% de los casos. Y es como un problema, como vemos con la pandemia, en que vamos a hablar, que está como aumentando. Aproximadamente como uno de cada 20 niños ha experimentado como un tipo de abuso, si no psicológico, físico o sexual, por contacto, y los cuales no, o solamente 10 a 15% de estos casos sí llegan como a las autoridades. Entonces es como un cifra bastante baja. Típicamente los que sufren van a ser como vamos a ver, como hay como 3 grupos, como de 0 a 1 año, 6 a 8 años y 10 a 14 años. Algunas estadísticas como que encontré acerca de la medicina legal es que típicamente la lesión que será como responsable a la muerte para estos menores va a ser como el contuso, que puede ser como ahí como el objeto romo, incluso puede ser como un puño, si será como, si se le pegan como chiquito, asfixia, arma de fuego,
arma blanca como un cuchillo, intoxicación y sacudida, que vamos a ver cómo que es como un síndrome particular asociado con abuso. En región como anatómica que se causa como muerte como en estos niños, puede ser típicamente, en primer lugar será como el cabeza y cuello. Tórax, abdomen y politrauma sí son importantes y sí tienen como un papel importante con el abuso, pero vemos como con las causas de muerte por abuso, en el primer lugar va a ser cabeza y cuello casi siempre. El lugar donde fallecieron como estos niños, esto es sumamente importante a tener en cuenta porque el sitio donde se murieron típicamente es la casa. Algunas veces seguían como el hospital y si, tú sabes, se trata como de ayudar lo mejor que pueden, pero si ya sufrieron como demasiados como inflictos o demasiado como hay como daños, se van a morir, se mueren como en el hospital, lamentablemente. Como vimos con la distribución de los casos, muchos los casos más comunes van a ser como de menores de 1 año, y voy a explicar más adelante por qué. De 6 a 8 años hay como un grande grupo y de 10 a 14 es como otro grande grupo. No podemos hablar acerca del niño, de síndrome del niño agredido sin hablar acerca de un poquitico de neurobiología, algunas cosas que se pueden como ahí causar como neurológicamente, que se como que los abusadores, ¿por qué lo hacen? Típicamente se va a involucrar como el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema endocrino y el sistema inmuno. Neurotransmisores que van a estar como involucrados van a ser noradrenalina y serotonina, el sistema nervioso autónomo, la taquicardia, sudoración, aumento de flujo sanguíneo y bastante importante, la respuesta de lucha o escape. Por endocrino, ahí puede como reforzar como ahí con el sistema nervioso autónomo, liberación como adrenalina y cortisol. Muchos de estos casos está causado por estrés. Entonces el cortisol será como bastante involucrado, como una hormona bastante involucrada como en el estrés y el manejo. Hay algunos como estudios genéticas que hablan como acerca de la expresión del gen NR3C1, que se puede como regular estos glucocorticoides en el hipocampo. Y este gen está como sumamente implicado en las respuestas al estrés y puede como aumentar el riesgo de suicidio en los patrones que tienen como sobreexpresión. Cuando hablamos como acerca de los cambios o las alteraciones como neurológicas, estos niños que sufren como abuso y más como de edad temprana, literalmente se cambian como el cerebro. Entonces, hay como alteraciones como propiamente como de algunos sitios propiamente del cerebro que nunca se lo recuperan. Entonces, necesito como adaptar con estos cambios. Entonces, el primer cambio se va a hacer con el sistema límbico, que con nosotros no lo sabemos, es con regulación como emocional y de memoria. Hay como cambios en el hipocampo que se afecta como la memoria verbal y emocional y tiene como muchos receptores para el cortisol, entonces el manejo de estrés se va como totalmente aumentado, alterado también. Tenemos la amígdala, que será como el centro de conducta como agresiva y emocional, incluso, y más importante, el miedo, y se relaciona como mucho con el lóbulo como frontal y los sentimientos y reflexión y conciencia de las emociones. Los hemisferios pueden ser, por sufrir como abuso, el hemisferio serán como más pequeños, más como la izquierda, entonces como de asociación, el corteza de asociación se puede como estar como afectado. Hay como alteraciones de GABA, que son como ahí los inhibidores de la excitación como neuronal, localizados con la amígdala y también se alteran. Hay como alteraciones del vermis como cerebeloso, también. Cuando tomamos como estos en cuenta, como más como medicina, como doctores como generales, necesitamos como hacer como algunos como conocimientos que son importantes al momento de descartar como abuso. Necesitamos conocer la legislación, conocer los factores de riesgo, saber cuándo sospechar si algo no luce bien, si algo no se suena como ahí como debería, a tener como que que se suena como el bombillo ahí para sospechar como abuso. Siempre estar haciendo una interrogación como dirigida, preguntando algunas cosas que pueden como
aparecer como inocuo, pero te ayudan como más como a llegar como a su diagnóstico o también para ver si las historias de los padres corroboran con la lesión. Tomar decisiones como adecuadas, a seguir como protocolos, totalmente hacer todo en orden, porque muchos de estos casos llegan como a medicina legal y por una cuestión legal debería como hacer todos los protocolos bien para ayudar con el proceso. Esto es como sumamente difícil y esto viene con experiencia, diferenciar como sus emociones y tratar el problema. Muchos de estos casos vamos a sentir como sumamente mal para estos niños y se siente como que no puede hacer nada. Que solamente cuando lo ayude como este niño de una vez, como, se va a regresar con los padres y se va a seguir como ahí como sufriendo con ese abuso, pero cada vez que se interviene puede ayudar y hay como organizaciones de lo que vamos a hablar sociales que pueden como ayudar en estos casos también. Pero esto es sumamente difícil como al principio hacer, como a ver como un chiquito que está como abusado y tienes que como hacer como, entre comillas, distante de sus emociones y tratar como el problema como tal. Y saber cuándo y cómo obtener como ayuda. Como decía, experiencias ayuda como mucho en estos diagnósticos. Si otros médicos que han trabajado como más tiempo, enfermeros, enfermeras que conocen como ya los signos, que se ayudan si tiene como una pregunta, mejor a preguntarlos también, porque ellos te pueden como ayudar a llegar como a este diagnóstico. Si algo no suena bien, pero tú no sabes por qué, más bien cómo hacer con la interconsulta con alguien. Entonces, ¿cuándo deberíamos como sospechar como abuso? Alguien llega como en emergencia y no sé, nosotros no tenemos como la duda de qué es. Entonces, deberíamos como sospechar como abuso cuando la historia no es consistente con las lesiones. Si un niño llega como politraumatizado y los padres dicen que se cayeron como jugando como fútbol, eso no va a ser como ahí, como, eso no se llega como a la misma, una caída no se va a causar como ahí como lesiones o fracturas como en el brazo y de las costillas. Entonces, primera cosa que ya de eso ya se puede como estar como desarrollando como el caso. Historias que son vagas y sin detalles, si ellos hicieron, bueno, él estuvo en la casa y se cayó de una y no saben con ningunos otros detalles, no sabe cuándo pasó, no sabe cuándo, si se cayeron como ahí como en el patio, si se cayeron como en la sala o en el cuarto, cosas así, se puede como orientarse también. Cuando hay diferentes versiones de la misma historia, esto es sumamente importante. Si preguntan a los dos padres, y esto no debe decir como si un papá dice que se pasó a las 11 y la mamá dice que se pasó como a mediodía. Esto es, si las versiones son casi radicales, diferentes como completamente. Entonces yo dice que uno se cayó en la casa de la abuelita y uno dice que se cayó con la escuela. Y eso son como cosas que con tiempo se va como desarrollando lo mejor, pero tomarlo en cuenta. Cuando la lesión está atribuido a hermanos pequeños, lamentablemente el hermano pequeño es siempre el culpable en estos casos de abuso y siempre se trata como de echar la culpa, porque y más el hermano típicamente no va a estar con la emergencia, entonces toma eso en cuenta. Cuando hay desconocimiento de los hechos, cuando la historia es inconsistente con la edad o no es creíble, que un niño de 2 o 3 años no sé, que se cayó y se fracturó como 2 o 3 costillas, típicamente, a menos que algo se cayó encima como del niño, eso nunca puede como pasar. Y vamos a ver cómo cuando hablamos de las fracturas, eso no debería, nunca puede como pasar, a menos que algo se le cae literalmente encima. Entonces, si no es creíble, toma eso en cuenta y piensa como hay como lamentablemente la maldad de humano, porque eso es la manera que puede como llegar como a hacer como diagnóstico. Otra cosa, más como sospechando que el abuso puede ser por amigo de familia, tío, abuelos, hermanos, incluso a veces, pero deberíamos como sospechar más abuso en los padres cuando hay como historia como de violencia intrafamiliar, si hay rudeza, si hay distanciamiento como de niño, eso es algo que solamente podemos como observar. Poca interacción con el niño, si un padre, digo emocionalmente como normal, se va a estar como bastante sentir
está como mucho en pánico ahí, que si su niño se lleva como ahí como en emergencia como de una trauma o algo, si ellos se vean como ahí que están, que ni se pongan como atención como chiquito, toma eso en cuenta. Respuestas como inapropiadas con ante la severidad de las lesiones, como decir, como casi como expliqué. Algunos antecedentes de los padres también puede como llegar como a sospechar como abuso, como decía, es un ciclo. Si ellos sufrieron como abuso físico, sexual, psicológico, cuando eran como chiquitos, probablemente tiene como alta tasa de repetirlo. Si tiene como historia de alcoholismo o uso de drogas y ellos aparecen como alguna enfermedad mental, y tomar en cuenta como historia social. En esos casos necesitamos como hablar con los padres, como diciendo, como decía como antes, preguntas como inocuas. Si son como, si ellos perdieron como su trabajo, si ellos se andan como mucho estrés, si están como divorciando, cosas así que se pueden como, situaciones con alto estrés que puede llegar como así en un momento, pegando como de chiquito de una forma que no lo querían como hacerlo, pero el estrés era como demasiado y el niño estuvo como ahí como llorando, cosas que pueden como orientar como el caso en total. Cuando hablamos con los factores riesgos, tenemos como indagar como más como ahí como los abusados y también los abusadores. Am, los abusados hemos visto que la raza afroamericana, los niños con enfermedades crónicas o discapacidad, niños que no están como, no se encuentran como en escuela, son muchos de los casos como que se pueden como sufrir abuso. Y lo más importante de sexo femenino. Lamentablemente las niñas y las mujeres se sufren como abuso totalmente más que los varones y los hombres. Como decía antes, las edades 0 a 1 y 6 a 8 años, incluso 10 a 14 también, son como ahí como puntos como importantes que puede como parecer como abuso, de toda forma. Los abusadores, casi como hablamos con los padres, pero es algo tomar en cuenta otra vez, es el desempleo, el abuso de sustancias, las enfermedades mentales, el bajo estado como socioeconómico, escolaridad baja y conviviendo con, con la pareja de uno de los padres es un factor de riesgo para el maltrato infantil. Cuando hablamos con los hallazgos clínicos y más como de abuso físico, los separamos como entre diferentes tipos de abuso o diferentes como aspectos físicos, por mejor decirlo. Tenemos como lesiones en piel, lesiones óseas, lesiones del sistema nervioso central, lesiones oftalmológicas, lesiones viscerales. Empezando con piel, las lesiones de piel están como presentes en 92% de los niños. Puede ser como contusiones, puede ser quemaduras, puede ser mordeduras, puede ser lesiones en mucosa oral y cara. Y algo que quiero como ahí como tomar en cuenta es que niños como a 6 a 15 meses, estoy como tomando como la experiencia de los casos. Un niño de 6 a 15 meses está como empezando como a caminar, a gatear, y se pueden caer, honestamente, sí se puede pasar. Puede como provocar como golpes y hematomas y moretes que no son necesariamente casos de abuso. Pero esto típicamente pues se van a observar esto en las extremidades, en rodillas, en los codos, improminencias óseos y a veces como en la cara. Pero hay diferentes como lugares donde puede como observar un accidente o un abuso. Cuando son como lugares como inusuales, que son como en el torso, en el cuello, en los genitales, en los glúteos, en las orejas, se debe sospechar con la presencia de abuso. Como vemos como acá, en tórax, ahí como en área genital, muslo y glúteo. Estos son como, estos son como tipos de lesiones que no deberían como aparecer como natural, para decirlo. Los otros que están como que dicen como el accidente sí se pueden, pero los otros no tanto. Entonces siempre está como sospechando eso cuando estamos como observando y revisando como un niño que sospechamos de agresión. Las quemaduras, una cosa más importante de las quemaduras es tomar como en cuenta cuál fue la causa.
Hay diferentes como quemaduras, que hay como quemaduras como de mención, que puede como ocurrir como de manera forzada, como vemos como acá. Puede ser incluso cuando están como bañando de chiquitos, empieza como a llorar, se suben como la agua, como se como más caliente y lo sumerjan más para, para quemarlo. Y es como respuesta como el estrés con el niño como ahí como, o la niña llorando y en mal momento se lo pierden y se lo queman como ahí como más como los glúteos, el músculo y porción inferior del abdomen. Y esto es algo clásico que sí se puede como observar en, en este síndrome. Que esto es como algo que siempre cuando usted se vea como este tipo de quemazón como ahí como atrás, casi siempre es por este causa. Y se dice como ahí como la banda de cebra, como lo vemos como acá, y el hueco de Doma. Um, Otra cosa que tenemos como en cuenta es como la quemadura de contacto, que se observa como una figura del objeto directamente. Entonces esto puede ser como una plancha. En casos como extremos, pues sí se pasan. Y algo diferente, algo, vamos a tomar en cuenta como el ejemplo de la plancha. Se da como ahí como, tiene como, un niño se va a tocar como algo que se tiene, que es como, que se puede como quemar y se quite como la mano. Entonces puede como tener como algunos, algunos como quemaduras como en los dedos o en la mano, pero no van a ser como ahí de forma uniforme. Eso es algo bastante importante con estos quemaduras de contacto. Tiene como profundidad como uniforme que puede como delimitar bien la estructura. Típicamente por accidente, tú solamente va a ver como quemadura que era como ahí como pequeña, pero algo como que era como totalmente por contacto, va a lucir como, va a observar que es como el objeto total. Sumamente como importante y pasa como cada día lamentablemente con la quemadura del cigarro. Y yo no digo como quemadura del cigarro por accidente, que otra vez se puede hacer como ahí como un quemadura puntiforme. La quemadura del cigarro va a ser como bien marcado y se va a hacer como quemado como redondeada y profunda. Entonces va a quemar como hasta el dermis, va a lucir como ahí como un círculo blanco o rojo, como lo vemos como acá. Esto es un ejemplo de un quemazón por contacto de cigarro. De mordeduras, a cualquier mordedura, no importa de qué forma, necesitamos como hay como sospechar como abuso. Y más como hay como mordeduras como humanos. Porque lo vemos como acá, los animales tienen como hay como dientes, como los mascotas típicamente, con perros y gatos, van a tener como ahí como mordeduras puntiformes, se van a extraer como sangre. Y típicamente los mordeduras como ahí por los dientes como humanos, que son como ahí como más como forma de planta, ahí no se va a romper como tanto el piel, pero sí se va a como formar como ahí como un semicírculo y la hemorragia como petequial. Y podemos como observarlo como acá, que se va a hacer como diámetro más pequeño también. Y en estos casos siempre es como sospechar, si no abuso físico, abuso sexual. Otra cosa como tomar en cuenta es si es como, si se muerden como demasiado, sí se puede como extraer sangre, pero no es tanto como ahí como un perro o un gato. Decir como tratar como posiblemente como una infección causada por esa mordedura. Estoy como hablando más como de hepatitis y algunos otros como enfermedades que pueden como transmitir. Cuando hablamos acerca de lesiones como de mucosa oral y de cara, si están como junto con un trauma cráneoencefálico, es sumamente alto sugestivo con el abuso, casi siempre, como 90%. En boca, como vemos como acá, puede ser como observar como heridas por frenillos, hematomas y laceraciones. En la cara puede como encontrar fracturas mandibulares, hematomas, quemaduras y laceraciones, los cuales se pueden como extender hasta el cuello. Y vamos a ver como el niño sacudido en los infantes y algunos preescolares también esto puede como, se ve esto muchas veces. Llegando a las lesiones óseas, necesitamos como tomar como en contexto la edad del paciente y la forma en que se dieron como estos fracturas. La localización, el número de fracturas, si un niño, como decimos como antes, si es como una lesión que se formó jugando como fútbol afuera, no es lo mismo, no,
no deberían como ser como hay como un niño que tiene como fractura de fémur, fractura como del húmero y también como fractura de mandíbula. No, no puede pasar. Las lesiones óseas se dividen entre como fracturas de huesos largos, fracturas de cráneo, fracturas de huesos cortos, es decir, manos, pies, costales y clavícula. Y incluí como en mi seminario como algunos fracturas altamente sugestivas de agresión. Cuando veas estos, debería sonar con el bombillo, porque ya está, muchas veces está implicado en el maltrato infantil físico. Una cosa que es importante con las lesiones óseas, ellos tienen un tiempo y ellos tienen como una edad de la fractura que se puede como determinar con como algunos cambios. Entonces hay como cambios como en tejidos blandos que será como primer signo que se casi forma como de inmediata, entre como 1 o 2 horas y ya se puede como observarlo como ya floridas. Hay formación de perióstico nueva de 7 a 14 días. Hay reabsorción de hueso necrótico a 2 a 3 semanas. Es forma de callo suave de 2 a 6 semanas y forma de callo duro a 3 a 6 semanas. Y esto es sumamente importante porque si usted se observa, niño llega como hay como un fractura como de radio y los padres lo traen y usted se observa ya como un callo suave y ellos dicen que se pasó ayer y la historia no es como totalmente como confiable, usted se sospecha algo. Esto te ayuda bastante para orientarse como al diagnóstico de abuso y a tomar esto en cuenta. Los tiempos no se coinciden, obviamente si ha sido como 2 semanas y se da como fractura, se va a observarlo con el brazo, pero son cosas que tomar en cuenta en el momento de diagnóstico y más con el interrogatorio, cuando estás como haciendo con esta historia clínica como dirigida y el examen físico. Estos fracturas como de huesos largos se constan como ahí de 16 a 45% de las fracturas de los niños menos de 5 años. Y los más comunes van a ser como las transversas, en 46%, que se produce por fuerza de flexión o acción directamente sobre el hueso. Los fracturas como espirales, que son que, que producen por ejercer como fuerzas de torsión y tracción sobre el eje del hueso largo, y estos son sumamente como sugestivos del maltrato. Por abulsión, que la abulsión será como ahí cuando produce cuando hay un pequeño trozo de hueso unido a un tendón, un ligamento que está como arrancado de la parte principal del hueso. Y entonces, si más como lo vea como en los miembros y más como en los brazos, queda como ahí, como si están como jalado o torcido, esto es sumamente como específicas en el maltrato. Los fracturas oblicuas, que son como 10%, y los fracturas como subtrocantéricas y de metáfisis del fémur. Cuando hablamos con las fracturas de cráneo, como vimos como en la estadística primero, se provoca con la morbilidad y mortalidad más significativa. Están lo más involucrados, como lamentablemente la muerte de estos niños que están sufriendo el abuso. Puede pasar por impacto directo, como vimos, de un objeto romo, asfixia o zarandeo, es decir, como que de niño como sacudido también esto pasa bastante. Los hematomas como subdurales pueden provocar hematomas subdurales, hemorragias retinianas y lesiones como axonales difusas, que son sumamente sugestivas de este tipo de abuso. En estos casos, vamos a ver como los estudios radiológicos casi siempre necesitan como mandarlo, pero más en estos fracturas de cráneo es obligatorio mandar como tomografía computarizado y con tiempo y si lo más temprano que puede hacer una resonancia como magnética. Y la resonancia magnética tiene como la detalle bastante importante, es que puede como determinar cuándo ocurrió la lesión y evaluar como la lesión como parenquimatosa. Hay algunos como presentaciones como que se presentan como síntomas y signos que cuando hay como fracturas de cráneo, no solamente como vómitos, cambios neurológicos y coma, incluso como puede ser como hematomas detrás de las orejas o debajo de los ojos, que lo vemos acá, que están los ojos de mapache. Si serán como detrás de los oídos, puede ser con el signo de batalla. Va a presentar como confusión, puede llegar como a tener convulsiones, pueden tener como dificultades con el equilibrio,
hablar acerca de cefalea, pero profundo, que se duele como demasiado, un dolor como demasiado, salida de líquido y alina o sangre por los oídos o por la nariz. Todo esto se puede como indicar como hay como fractura de cráneo o fractura bastante grave. Cuando hablamos como de fracturas de huesos cortos, como decía, manos y pies, que son muy vinculantes con la agresión, pero esto es difícil como ahí como a descartar, porque cuando cualquier humano se cae, también se tiran las manos como para frenar. Entonces, algunas veces esto puede como pasar, pero esos tipos de fracturas que se pasan cuando eso pasa por una caída son diferentes a algo que como abulsión, que tú como arrancado o algo así. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta cuando estamos como observando estos casos. Cuando hablamos de los costales, esto es lamentablemente la fractura clásica de un niño agredido. Dice como 72%, pero he visto como algunos estudios que dicen hasta 90%. Una fractura de costilla no pasa como, no es como tan común que se pasa, pero hay como muchas fracturas que sí se pueden como pasar y esto es como 90-95% va a implicar como abuso. Se dividen entre posteromediales bilaterales y en las costillas contiguas. Están producidos por golpes directos o compresión como anteroposterior de tórax en caso de los niños sacudidos. Y como decimos como antes, esto tiene como valor predictivo en menos de 3 años por el síndrome de niño sacudido. Como vemos acá, hay como 10 diferentes fracturas acá. No se puede decir que eso era por una caída, bueno, puede ser que si era como sumamente alta, pero muchas veces eso no va a ser el caso. Entonces lo vemos como acá en las flechas como negras que se indican como ahí como las fracturas como posterolaterales y un fractura como posterior acá en la flechita como blanca. En la clavícula puede como pasar, es difícil como ahí como a descartar, pero sí se puede pasar. Algunas literaturas dicen como en el tercio proximal y el tercio distal son bastante altamente como sugestivas de abuso. Y hablando de los que son como altamente como sugestivos de agresión, tenemos como las metafisiales como laterales, las fracturas costales que ya hablamos, las fracturas de esternón, escápula y procesos espinosos de columna por el esfuerzo directamente como ahí, como el tórax, como vimos cómo se forma como fracturas de costillas, pero ahí los esternón y la escápula o tirarlo como un niño contra un pared puede como producir como estas lesiones también. Fracturas múltiples, niño como politraumatizado que sigue como sin causa. Fracturas bilaterales de huesos largos, fracturas digitales en menores de 36 meses. Como decía, esto es difícil como descartar, pero la manera que se formó de fractura te va a indicar qué pasó. Y separaciones como epifisiales. Esto además como a recapitular con las lesiones de síndrome nervioso central, que es como ahí como la muerte de los niños agredidos. Más de 40%, como vimos con la estadística, se presenta en menores de 1 año. Es como un trauma cerrado, puede ser formado por un trauma cerrado, hipoxia sacudida o trauma penetrante. Va a presentar, como vimos, con irritabilidad, vómitos, alteración como neurológica, convulsiones, apnea, letargia y incluso paro cardiorrespiratorio. Cuando hablamos con estos hemorragias que pueden como aparecer como niños sacudidos o lesiones del sistema nervioso central, necesitamos tomar en cuenta los 3 más grandes, bueno, 2 más grandes y uno que sí se puede como aparecer también. La subdural, que va a ser 3 veces más frecuentes en los niños agredidos. Se parece como al 70% de los niños por trauma cráneoencefálica por agresión, asociado a múltiples hemorragias en la fosa posterior y sobre la convexidad del cerebro, relacionadas con las hemorragias retinianas, que vamos a ver con algunas fotos. El epidural, que no es como buena indicación de agresión y más por las caídas, entonces cosas como más inocuas, que usted puede como diferenciar estos como el ataque y la resonancia magnética. Y la subaracnoidea, que no tiene como tanto como asociación, pero sí son graves y debería como hacer como todo el manejo y abordaje que puede en estos casos. Como vemos acá, los hemorragias como retinianas va a ser como ahí como un marcador de trauma cráneoencefálica. Si va a ser como hemorragias como petequiales, como putiformes en
retina, que vamos a hablar cuando, en la próxima lámina, cuando hablamos con lesiones oftalmológicas, son un buen indicador de abuso. Aquí vemos como hay como un TAC, que sea la hemorragia intracraneal, y algo importante que puede como notar acá, es como el punto A, esto será como un sangre antigua, y aquí podemos en punto B será como sangre reciente. Entonces, esto se ayuda a nosotros a descartar y corroborar la historia que están diciendo los padres. Si ellos dicen como ahí, como estos eran que no se sacuden como de chiquito, pero se forma como ahí con sangre, estos sangrados como recientemente, sabemos que están como mintiendo. Cuando hablamos con esas lesiones oftalmológicas, necesita como ahí, como estos son bastante vinculados a las lesiones de trauma por trauma cráneoencefálica. Si sospechamos como abuso, más bien como hacer el fondo de ojo, si tenemos como, debería como hacer, dejarlo que un oftalmólogo lo hace, pero si estamos en un EVA y si no tenemos como el tiempo para hacer eso, nosotros necesitamos como realizarlo. Puede como presentar como algunos signos claves y síntomas, bueno, más signos como claves que se pueden como parecer. La equimosis como periorbitaria, es decir, como los ojos de mapache. Las hemorragias subconjuntivales, pueden como lucir como bilaterales, que pueden ser de 3 grados leves, que tienen como hemorragias intraretinianas mínimas en la mácula. La segunda será como ahí como premaculares y pueden parecer como papiledema. Y incluso los más severos pueden como provocar todas las capas, se puede llegar como a que el niño siga como ser ciego o no se puede como ver o visión como borrosa y puede formar un quiste como hemorrágica macular. Y puede ser como la presencia de ifema, que lo vemos como acá, que es la presencia de la sangre en la cámara anterior del ojo, que se coloca, acumula detrás de la córnea y enfrente del iris. Y pueden como incluso como llegar como a estar con el iris. Pero cuando vemos esto, en los dos ojos sospecha más como el abuso. Y más como que puede tener, el niño puede tener como trauma cráneoencefálica, entonces ir como corriendo. Y fracturas orbitarias en los órbitos ahí, eso es, si ven como ahí como los huesos como ahí, eso va a ser como por trauma directo. Hay lesiones viscerales, como decimos como ahí, las lesiones de tórax son menos frecuentes, pero son bastante indicativos de abuso, pero son menos frecuentes de cráneo, músculo esquelético y abdomen. Cuando hablamos con el esófago, lesiones con el esófago puede ser como resultado de ingesta forzado de un cuerpo extraño, incluso puede ser como comida que está como, están forzando como un chiquito a comer, tóxicos, cáusticos, que se pueden como quemar como todo el esófago y todo el faringe. Esto es sumamente, y laringe, es sumamente como importante tener esto en cuenta, sospechar esto. Estas lesiones pueden como provocar como un dolor pleurítico que puede irradiar hasta hombro o cuello. Puede tener como rigidez de la nuca, dolor retroesternal, disnea, disfagia, dolor abdominal. Y si hay perforación, puede como provocar como taquicardia, disfagia, neumotórax y neumediastino, que incluso se puede como llegar como a fiebre. Debería confirmar estos con un placa de tórax, un TAC y un esofagograma, si puedes. Cuando hablamos de trauma gastrointestinal, los síntomas se presentan por perforaciones y hematomas y son es como hay como los síntomas clásicos y generales de cualquier como enfermedad gastrointestinal: vómito, dolor abdominal, irritabilidad, taquicardia, fiebre y ruidos abdominales o abolidos. Hemos visto en nuestro bloque muchos casos que lucen que tiene como este cuadro total. Y entonces puede ser que no son como abuso, pero usted necesita como en cualquier trauma gastrointestinal con estos signos como generales, tú necesitas como siempre sospechar como abuso, siempre. Pero estos son síntomas que son bastante involucrados en casi cualquier como diagnóstico de cualquier problema gastrointestinal. Entonces es difícil diferenciarlo. Obviamente como colaborando con una historia como bastante completo, un examen físico bastante como completo, te puede como ayudar para descartar que no es como abuso, pero tomar eso en cuenta que esto es sumamente importante y algo que vemos cada día. Cuando hablamos de lesiones como pulmonares, son muchas veces causadas por estas fracturas de las costillas que se pasan o traumas directas que se puede formar.
pero también puede tener como laceraciones como pulmonares que se va a afectar la parenquima del pulmón, que puede como llegar como hasta hemotórax o neumotórax. Puede tener como contusión como pulmonar, que será como taquipnea y hemoptisis en un niño sano. Hemoptisis puede como aparecer por algunos como casos como distintos, incluso como tuberculosis, pero si tiene como un niño sano que está tosiendo sangre y luce como sumamente sano, sospecho que es probablemente por abuso y no algo como más grave, pero puede parecer que otros cuadros que sí se provocan como hemoptisis. Daño alveolar como difuso, que se puede como provocar como hipoxemia, es sumamente progresiva y va a requerir como hay intubación, incluso se puede como llegar a la muerte sumamente rápido, entonces para ir como corriendo. Vemos acá como aquí algo importante para notar como en la placa de tórax que se sufre, un niño que se sufre como trauma directo al tórax, es que la silueta como cardíaca se pierde en el hemitórax que sufrió la trauma. Y esto será como ahí como la resolución del cuadro ahí como un par de días después, que ya se puede como observar como los pulmones y el silueta como cardíaca mejor. Pero lo observa acá que estás como medio como ahí como borroso y se lo pierde con esto por toda la inflamación. Cuando hablamos de diagnóstico diferenciales de agresiones, a veces, como hemos visto en nuestros casos clínicos, hay como cosas que pueden como lucir, provocar como moretes, hematomas propiamente, que no son directamente casos de agresión infantil. Entonces tenemos por los hematomas, la hemofilia, la leucemia, la vasculitis postinfecciosa, la púrpura trombocitopénica idiopática, nevus melanocítico. Por fracturas es osteogénesis como imperfecta, el déficit de vitamina D y C. Esto no implica que, porque sí puede tener como ahí como más como problemas de fondo de hueso por falta como de vitamina D y calcio que se pueden como llegar como riquezas y algo que se puede como provocar que los huesos se dañen más rápido, pero eso no se quita como el diagnóstico que puede ser como por agresión también. Solamente eso implica que los huesos se van a fracturar más fácil. La insuficiencia renal crónica es también implicado en el diagnóstico diferencial para las fracturas, quemaduras por el síndrome de Steven-Johnson, la estafilococcemia, la Kawasaki, como lo vimos, como se forman muchos de estos brotes que pueden como lucir como, como quemaduras a un ojo que no está como bien entrenado. La del sangrado como intracraneal, la aciduria glutárica, que es una afección como congénito del metabolismo de los aminoácidos de tisina y triptófano, que puede como llegar a formar enfermedades de sistemas con síntomas neurológicas y afectación extrapiramidales, trauma a nacer, enfermedad hemorrágica con el recién nacido, si no aplicaron la vitamina K después de que el niño nació, se puede como provocar como enfermedad como hemorrágico. Entonces, ¿cómo deberíamos como hacer la valoración como del examen físico en estos niños? Sumamente como importante. ¿Cómo deberíamos como hacerlo? Tenemos como hacerlo en secuencia, siguiendo como protocolos, como decimos como al principio, problemas legales, estos casos llegan como problemas legales y con otras asociaciones sociales que nosotros como médicos necesitamos como presentar como estos datos de forma como secuencial y neutral. Entonces lo hacemos como de manera secuencial, valorar las lesiones en piel, deformidades o limitaciones como funcionales, valorar como hay hemorragias en la retina, trauma o lesión genital, boca o signos de negligencia, que tiene como pobre higiene, malnutrición, dermatitis pañal si está como infante. Buscar las lesiones que ya presentaron, que hay mordeduras, fajas, planchas, cigarros, cualquier cosa que hablamos ya de las quemaduras de contacto, mordeduras, moretes, cosas así de tomar en cuenta que necesitamos como indicar como en nuestro reporte del examen físico. Y cuando estamos haciendo el examen físico, y voy a hablar de esto más adelante, pero ya para tenerlo en cuenta, presta atención al estado del niño, su ánima, como si llega ahí como toda angustia ahí, si siente como ahí que no quiere como ver a los padres directamente. Mucho de diagnosticar esto y ayudar a estos chiquitos son en cosas abstractos que necesitamos como médicos
a pensar, no son como, esto no es como en situación que es más como así, como un algoritmo en lo que puede hacer, es usando el entorno, interpretando ese entorno de cualquier caso y usándolo para llegar como este diagnóstico. Entonces, son muchas cosas como pequeñas y detalles pequeños que se puede como escapar a cualquier ojo, que con tiempo se va entrenándolo y ya observando y ya con tiempo te puede decir, no, esto es un detalle que se ayudó como a diagnosticar como un abuso. Este niño está como sufriendo como maltrato infantil y antes yo no podía como verlo porque no puse como atención a estos pequeños detalles. Sumamente importante con el examen físico en cualquier sentido, en abuso sexual, abuso como físico, abuso psicológico no tanto, pero no esos dos son siempre tener como tu testigo con usted, siempre como médico. Si los padres se están como abusando de los chicos, probablemente se va a mentir lo que está haciendo con el examen físico y va a ser como su palabra contra ellos. Entonces, si usted tiene como un testigo neutral, un enfermero, otro médico, se va a ayudar mucho como subiendo, haciendo como otro testigo, a ayudar cuando está como revisando como este chiquito y haciendo la historia. Hay diferentes como estudios laboratorios y radiológicos que deberíamos como hacer de forma general cuando sospechamos con el síndrome de niño agredido. En los laboratorios va a ser las cosas más generales, va a ser hemograma, pruebas de coagulación y tromboelastografía, serologías, VIH, de sífilis, hepatitis B y C, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, especialmente cuando sospechamos con abuso sexual, control metabólico, pruebas de función hepática, el ego y tóxicos como en orina. Esos son como algunos de los generales laboratorios que debemos como mandar. Obviamente, dependiendo de la lesión, se puede como cambiar y diferentes lesiones pueden como provocar diferentes como laboratorios que deberíamos como mandar. Cuando hablamos de los estudios por imagen, como decimos antes, los herramientas más útiles van a ser el TAC y el resonancia como resonancia magnética. Y el resonancia magnética es como el estándar de oro para diagnosticar cómo pasó como lesión, el patrón y hasta el tiempo de evolución. Como vimos como en los TACs también te ayuda, como vimos como el de sangre anterior, la imagen del TAC que diferenció como entre el sangre anterior y el sangre más nuevo, se puede como diferenciar esto más con resonancia magnética. Pero tomarlo en cuenta como en el mundo real, en formas urgentes, es difícil, un fin de semana es difícil como realizar como resonancia magnética. A veces no puede como pasar o no tiene como el equipo, está en un device y lo mandan como al hospital y no pueden como hacerlo porque es como domingo a las 6 de la tarde. Entonces, tomar en cuenta que empieza como en un TAC, especialmente como en los de trauma cráneoencefálica, y hace como el seguimiento con resonancia magnética la más temprano que puede. Hay algunos otros estudios radiológicos que se pueden cambiar entre los cuadros que se presentan. Uh, tenemos con el ultrasonido FAST, que será como sonografía abdominal enfocada para traumatismos, y esto es más como sumamente como útil para cuando nosotros sospechamos como lesión en el abdomen. Cualquier emergencia que se llegue que sospechamos como hay trauma abdominal, deberíamos como realizar como este ultrasonido de FAST. Si hay presencia como de estigmas de trauma o por la historia podemos como sospecharlo, podemos como realizar como el ultrasonido abdominal, el TAC de abdomen y más como obviamente es algo requisito si hay como FAST positivo, y en las radiografías que deberían como realizar en estudio en todos los niños menores de 2 años y eso de placa de tórax incluso también. Esto es como un flujograma. Cuando se llega a la emergencia, niño que está como con una lesión que se compromete con la vida, ¿qué deberíamos como hacer? Primero con el ABCDE, vamos a ver vía aérea, de buena respiración, de circulación, de déficit neurológico, exposición e entorno. Necesitamos como estabilizar como este niño. Entonces, llegamos como ya que el paciente está como estable, realizar como historia clínica detallada de todos los puntos que podemos y dirigida en el tiempo lo más rápido que podemos, pero buscando todos los detalles para descartar como el síndrome de niño agredido. Cuando llegamos con examen físico, es como un examen físico minucioso, eso es decir, como hacer de todo, un examen físico totalmente completo, y más como si sospechamos que sí hay lesiones, porque esto, como decimos, va a ser como, no es solamente para ayudar, pero también esto por cuestión legal, tú necesitas hacer como un examen físico porque van a ser sus datos
que se va a llegar como a la corte. Entonces, vamos a decir que no hay como lesiones que están involucradas con un tipo de maltrato, entonces vamos a tratar estas lesiones como normales. Si hay lesiones, vamos como a proceder con la denuncia judicial, vamos a hacer como interconsulta con la CEINA y el trabajo social, que la CEINA es como el Comité de Estudio y Tratamiento de Niño Agredido, que estuvo creado en 1980 por el Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños. Se encarga del conocimiento, discusión y toma de decisiones relacionadas con los casos de abuso. Y aquí necesitamos realizar estos estudios radiológicos y laboratorios y las recolecciones y las fotografías con las lesiones para suplementar el caso. Ahora vamos a hablar acerca del síndrome de niño sacudido. El niño sacudido ocurre en menos de 2 años. La lesión se produce a tomar como el niño vigorosamente y sacudirlo hacia adelante y hacia atrás, y los cambios neurológicos y físicos que se pueden como presentar por esto. Será como ahí como brusca como aceleración y desaceleración por el cerebro, y puede como producir como hematomas subdurales, daño como axonal como difuso, edema cerebral y lesión como hipóxica isquémica que puede como llegar como a la desviación. Puede presentar como hemorragias con retinianas, como vimos como antes, en cualquier como trauma cráneoencefálica, y hay alta correlación con las fracturas costales y las fracturas metafisiarias. Haciendo como esto con el chiquito y sacudiéndolo así, vamos a ver ahora con esta imagen lo que pasa, pero más como lo agarran como ahí como del pecho y se empieza como a sacudirlo, entonces eso también se causa como ahí como daño como a las costillas y el tórax. Pero como vemos, se empieza como a sacudirlo, eh, entonces a tirarlo como atrás, el cerebro del bebé se golpea contra como el cráneo cuando lo sacuden. Segundo, los músculos de los menos de 2 años e incluso menos de 1 año no tienen como ahí como los músculos se pueden como tan desarrolladas. Entonces las vértebras también pueden como aplastar y puede fraccionar también por esta fuerza. Los pequeños vasos sanguíneos entre el cerebro y cráneo se van a romper y pueden como provocar como hemorragias cuando lo tienen como atrás e incluso como hasta de frente. Y se puede como formar como grandes coágulos de sangre que puede como llegar como inflamación masiva. Y esto puede provocar como no solamente como daño cerebral, puede incluso como afectar como ahí como el desarrollo mental del niño, psicomotor, obviamente, parálisis, ceguera, sordera, y se puede como llegar a la muerte. Y muchos de estos casos sí se llegan a la muerte. Muchos de ellos sí, de estos niños sí se mueren por estar como sacudido. Y más si ellos tienen menos edad, como ahí de 3 a 6 meses, más probable que se mueren. Entonces vamos, otra cosa sumamente importante y más como a nivel mundial, cuando hablamos de abuso no podemos como faltar de hablar de abuso sexual en los niños. Y a recapitular de este principio, como decimos, la prevalencia en Costa Rica es 32.2% que un niño vaya a ser como víctima de abuso sexual antes de 18 años, sumamente como importante. Solamente 10 a 15 de los casos llegan a las autoridades, como vimos antes, y los que sufren son típicamente de 10 a 14 años. 10 a 15% de los casos llegan a las autoridades. Eso es decir que casi ninguno de estos casos llegan como a las autoridades por diferentes variables, pero tomar eso en cuenta. Como nosotros como médicos no podemos como cambiar la vida entera de este chiquito que está sufriendo este abuso, pero sí podemos como intervenir y deberíamos. Cuando hablamos de las presentaciones, hay algunos como hallazgos físicos, si eran como reciente, pero más sumamente importante es enfocarnos en los variables y los detalles como abstracto, que como decía, y el testigo. Divulgación. Si el niño se trata como contar lo que pasó, si el niño a veces, si tiene como la edad para decirlo y explicar lo que nosotros tenemos con la paciencia, y voy a hablar de algunas de las pautas más adelante, cómo deberíamos como a llegar como con este interrogatorio, pero tratarlo más prudente para sacar como ahí como el testigo del niño directamente, si puede, sin aumentar como el estrés. Compartimiento que se va a mostrar como signos de angustia, llanto, temor y vergüenza, y síntomas como inexplicable, sumamente importante, que será como el dolor genital o abdominal, autolesiones,
mutismo, trastornos alimentarios, incontinencia fecal o estreñimiento, depresión, experimentación con drogas y alcohol, si es como un adolescente. Y hay algunos como signos físicos que son sumamente implicados en el abuso sexual, será como el sangrado vaginal o rectal como inexplicable, sumamente importante a tomar en cuenta. Si un niño sano tiene como sangrado vaginal o rectal, sospecha como abuso sexual casi siempre. Dolor o flujo como genital, si hay hematomas en áreas genitales, hematomas por succión en mordeduras, como vimos como en los signos físicos de mordeduras, se casi sospecha como abuso. Si observamos como mordeduras como en niños y más en las áreas como íntimas o succión, va a ser abuso sexual, no hasta que se muestre como el contrario. A las infecciones de transmisión sexual, un chiquito de 8 años no se puede como llegar, no está como teniendo relaciones, a menos que están como forzándolo, entonces de transmisión sexual no debía como parecer, pero en los adolescentes sí se puede como pasar, entonces tomar eso en cuenta cuando estás desarrollando como su caso. El embarazo, muchas veces se pasa que sigue como una muchachita de 13 años que tiene como el, entre comillas, novio, que es como alguien de 35 años o algo así. Eso es honestamente abuso sexual y se llegó como a embarazar con una muchachita de 13 años. Entonces, eso es un tema totalmente difícil como a manejar muchas veces, pero tomar en cuenta que esto se considera como abuso sexual. Uno de los detalles también, si usted está hablando con un chiquito de 5 o 6 años y se presenta como ahí como, si ya está hablando de sexo de manera como de forma adulta, que ya lo conoce demasiado, si tiene como algunos compartimientos, está como tocándose como de forma inapropiada, hablando de esa cosa, toma en cuenta que probablemente ya estoy como expuesto a este tipo de información por el internet y todos los chicos sí se pueden aprender más temprano, vamos a decirlo, pero muchas veces si ellos, la manera que ellos están como hablando de ese tema, te puede como orientarse que tal vez está como sufriendo como abuso. Cuando estamos haciendo con la anamnesis, como decía antes, voy a explicar como algunas cosas que nosotros podemos como ayudar en estos casos. Esos chiquitos ya se sienten como más la vergüenza y la pena y ya sufrieron como una trauma. Entonces no queremos como desencadenar algo más peor para este chiquito. Entonces vamos a hacer con las preguntas más abiertas. Um, Solamente con decir sí o no, no sugerir como respuestas, no vamos a estar como ahí como guiando como el chiquito para decir como algo particular, solamente que ellos se explican totalmente lo que pasó y la mejor manera que ellos se sienten cómodos como haciéndolo, evitar con la repetición de las preguntas porque si un chiquito está contando con cómo pasó con la trauma y por cualquier razón no estoy componiendo atención, ellos no quieren como repetir qué pasó. Entonces, tener como en cuenta, como ahí, como si ellos explican algo, que lo está como poniendo totalmente con la atención y que no se repitan como que están diciendo. Cuando estaba explicando esto, y más con niños pequeños, tú no quieres como alumbrar que esto era como un trauma tan pésimo que pasó en su vida. Tú no quieres como explicar eso. Entonces, la tipo de palabras que va a decir con estos chiquitos, se va a sentir que ellos se sienten más cómodos y la manera mejor que ellos se pueden como explicártelo a usted. Buscar como detalles, como de sensaciones, vivencias que hagan con el relato como creíble. Si ellos tienen como algunos, trata como ahí como a orientar la situación completa, ayudándolo y soplando como algunos detalles que tal vez como puede ser como chiquito como pequeño, se puede como olvidar de algunas cosas, pero tú no quieres como soplar como tanto que se empiece como, no mentir, pero hay como fingir algunos como detalles. No debe como contradecirlo nunca, ni presionarlo, ya he sentido como, ya ha pasado como ahí como algo terrible, entonces tú no quieres como ahí como aumentar como el estrés para el chiquito. Y con los chiquitos nunca debería como dudar con la veracidad de la cuenta. Si un chiquito de 8 años está como contando esta cosa, tómalo como en cuenta que ellos no tienen como razón para mentir de esto. Esto es algo, ellos son inocentes en el caso. Si están como llegando como a 15, 16, 17 años, es, es difícil como ahí diferenciarlo, pero muchas veces si ellos sumamente sufrieron como una trauma, no hay causa porque ellos quieren como mentir de esto. Entonces, tómalo como en cuenta y tómalo su palabra como de verdad.
Los factores de riesgo como hay con abuso sexual, tenemos como intrapersonales y interpersonales, tenemos como niños y son bastante similares a los que sufren como, de abuso físico, niños con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Si el niño tiene como autismo, si tiene como comportamientos sexuales como riesgosos, esto es más como en los adolescentes. Las interpersonales tenemos como ahí como problemas del entorno, a decir, entonces los padres o la gente, los tíos, abuelos que están cerca de la familia, amigos de la familia, típicamente pueden tener como problemas de salud mental, o si son solteros, si tienen como disfunción como marital. Si tiene como historia de abuso, violencia como doméstica, una de las cosas más importantes de sacar de este seminario es el abuso es cíclico. Si usted se sufre abuso, tiene alta tasa de replicar ese abuso. Y quiero como reforzar ese punto mucho. Los antecedentes como negligencia, que vamos a ver cuáles son cuando hablamos de eso. Mala relación entre los padres y los hijos, son como factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo más altos para que se puede como llegar como a maltratar como un niño o niña por forma de abuso sexual. Cuando hablamos con el examen físico, deberíamos como hacer como algunos tips para ayudar como ahí que deberíamos hacer. No examinamos más que el necesario. Entonces, niño ya está como sufrido como algo que ya alguien lo tocó, que no lo quería, no lo hace. Y usted como también, si eres como médico y no lo conocen, eres como también extranjero. Tomar eso en cuenta que ellos no se van a sentir como tan cómodo como usted que a realizar este examen. Entonces, usted tienes como a llegar ahí y hacerlo la forma más completa, pero lo más breve que puedes. Realizar la valoración con la compañía de un familiar o un persona de salud, solamente por punto de vista legal, sumamente importante. Siempre preguntar al menor si lo acepta. Si él te dice que no me tocan, tú tienes que respetar eso. Y debería como hacer con examen físico general y completo. Al terminar como ahí como hacer como este examen general, del niño, necesitamos como pasar como revisión con los anogenital. Entonces estamos como buscando con el traumatismo anogenital, dolor anal o genital como crónico, inflamación, rectorragia, si hay como presencia de embarazo, si hay como infección de transmisión sexual, si hay una infección como urinaria de repetición, como vimos con el seminario de Ito. Y algunos de estos como signos pueden como aparecer o pueden como ahí como cambiar por lesión por las lesiones que se presentan y pueden como depender del tipo de abuso, la frecuencia, el tiempo que se transcurrió, el uso de fuerza o violencia, la edad de la víctima y la presencia como de infección. Cuando vamos a hablar como un poquito cuando se revisa como los casos de una niña, cuando estamos lo que queremos como observar más cuando estamos haciendo revisión de ano vaginal, queremos como buscar como ahí como los bordes y la apertura como imenial, como lo vemos como acá. Si está como presente, recuerda que se lo pierde, pero si está como presente, deberíamos como explorar como los labios mayores y menores, que podemos como observar por acá y por acá. Y en estos casos también, cuando estamos como revisando realizando este examen, deberíamos como también incluir con el estado evolutivo de desarrollo puberal, es decir, como la escala de Tanner. Y cuáles van a ser como los diferentes como alteraciones que podemos como observar en esta área, en el área anogenital. Si sospechamos como abuso sexual, va a ser como presencia de heridas o escoriaciones, dilatación en la apertura como imenial, por lo general va a ser como más de 10 milímetros. Si es como desgarros que siguen como hasta la pared, adelgazamiento con los bordes imeniales, lesiones o pérdidas de tejido de la horquilla como posterior y secreciones como patológicas en el caso de infección de transmisión sexual.
Algunos cambios que se pueden como afectar anales pueden ser como, hay como alteración como aspecto habitual del esfínter anal, puede presentar como fisuras profundas, puede ser como congestión venosa, puede presentar como cicatrices, puedes tener como cambios de tono del esfínter, que será como la dilatación anal, puede ser como totalmente como alterado. Y esto es como ahí, como esto es el signo más que se asocia con la penetración. Entonces esto es como los signos, pero algunos literaturas dicen como ahí, como para tener mucho cuidado cuando están valorando este signo, porque obviamente se va a sentir sumamente incómodo a un niño que ha sufrido como abuso. ¿Y cómo vamos a hacer? Y estas son algunas como las dos diferentes formas a revisar como el niño en los casos de abuso sexual. Vemos como en B, como le dicen como de posición de rana o genu pectoral, que sea como a boca arriba, a boca abajo, perdón, con las rodillas dobladas debajo del cuerpo, pegando al pecho y las caderas como elevadas. Se prefiere como si se sospecha con lesión intravaginal o de revisión de ano, pero también esto es como el niño no se va a querer como sentir así, más que si ese sufrió como un abuso, que era como de misma posición, no se quiere que se lo pone con la misma posición, se va a traer demasiada angustia, demasiada ansiedad. Entonces, en muchos de los casos, se trata como ahí, como revisarlo con la mamá, como ayudándolo y soportándolo. Entonces, lo tenemos como semisupina, con las piernas abiertas, como, con un cuidador como ahí atrás de ellos, um, con el fin de conseguir con abducción de la cadera adecuada para revisar. Hablando de algunos diagnósticos diferenciales asociados con las lesiones, como los traumas físicos, también existen como los abuso sexual. Por las lesiones genitales puede ser como traumatismo congenital, prolapso uretral, tumores, hemangiomas, como algunos defectos congénitos, el síndrome de Ehlers-Danlos, los hitos a repetición que no están como relacionados con abuso, lesiones anales, enfermedades de Crohn, hemorroides, abscesos anales y hiperpigmentación como perianal, como vimos con el caso ayer, como hay como pólipos, pero sí puede como provocar con este rectorragia, pero ellos tienen como, como caso de fondo que podemos como descartar cuando estamos hablando con estas lesiones. Y hay algunos como otros patologías asociadas que tenemos con la infección por Oxiurius, la dermatitis, psoriasis, vaginitis por estreptococo, la enfermedad de Bechet, dermatitis de pañal, pero la dermatitis de pañal como repetición, como decimos, puede ser como bien indicación de negligencia, incluso que se puede como llegar como de abuso sexual, entonces eso puede ser como medio más o menos. Hablando de negligencia, eso será como forma de abuso también, que está como, sumamente como prevalente en estos días. Se divide entre la negligencia como física, es decir, como la falla de comida, ropa, higiene, como supervisión, que siempre dejan como el niño en la casa solo. Emocional, que se falta como el amor, se falta como de seguridad, no hay como apoyo psicológico, siempre está como insultando o solamente son, ni se interactúan con su niño. Educacional, si falta con la escolaridad, si el niño requiere como necesidades como especiales y no quieren como ponerlo con la escuela que lo ocupan. Demasiado como presión como académica, puede como pasar que sí, es una forma como de negligencia propiamente con el niño y de negligencia como médica que se retrasa o reduce como atención. Y esto es como, ojo con esto, que puede ser por diferentes causas, incluso con religión, que es bastante difícil como manejar estos casos porque no quieren como, ellos dicen que no es que no requieren como atención médica, es que ellos dicen que su Dios propiamente se va a curar como el chiquito. O por su religión no quieren como realizar como este examen particular. Entonces, tomar eso en cuenta, tienes que como respetar como los derechos de ellos, y son cuadros como que son sumamente graves o difíciles como a manejar.
Esto es como ahí con cuadro, no vamos a explicar todo, pero vamos a hablar como ahí con algunos indicadores de negligencia como físicos que lucen como ahí como que siempre lucen como que tienen hambre, que no se dan como comida en la casa, no tienen como higiene de ropa, que siempre tiene como huecos, problemas físicos o médicas que están como ignoradas, que están como ahí como francas, que usted puede como verlo, pero no, los padres no quieren como hacer nada, obviamente con el abandono. um, Algunas cosas compartimentales, si se está como fugas en la casa, si hay como abuso de drogas o alcohol, si está como ya llegando a la edad que puede como parecer esto. Siempre se llegan tarde a la escuela o incluso a veces no siguen con la escuela. Ah, si tiene como ahí como pesimismo, si siempre se siente como mal, si siente como ahí como parece como depresión, que honestamente no, a esa edad no deberían como estar consintiéndolo. Sí se puede como pasar por otros factores, pero muchas veces no deberían como estar consintiéndolo. Si siempre se siente como angustia, ansioso, si no quieren como llegar a la casa o ellos te implican, te dicen como algunas palabras particulares que, tú sabes, de que los padres no se cuidan, nunca están ahí, siempre lo mandan con abuelo y abuela o amiga de la familia, cosas así se puede como indicar que tal vez este chiquito está como sufriendo con negligencia. Algunas cosas como también como hablar acerca del abuso psicológico, que son bastante similares y relacionados con la negligencia, pero hay algunos presencias como de algunos compartimientos que pueden como aparecer, como, pero son bastante similares como a la negligencia, desorden como emocional, la angustia que decía, si se parecen como ahí como a trastornos de sueño, compulsividad, obsesiones, fobias o hipocondria, que siempre se piensa que están enfermos. Pero no hay ningún tipo de problema. Eso está como mucho implicado con los padres, también con el síndrome de Munchausen. Si hay como pobre autoestima, si otra vez se fuga de la casa, intentos de suicidio, es sumamente indicador de maltrato como psicológico y lamentablemente está como subiendo más en esta época y más con el uso como tecnología. Las características de los cuidadores, similar con la negligencia, es que lo trata como, puede ser que se lo trata como desigual como entre los hermanos a ellos. Ellos se rechazan, desprecian como el niño, se pone como demasiado como presión como ahí como al niño y no solamente de forma académica, puede ser por deportes, puede ser por cuidar cosas en la casa. Y lo he maltratado desde su infancia, entonces como algo que se repite y repite y repite. Si se siente como, si los padres propiamente son aislados como socialmente, nunca hablan con nadie, siempre están como solos, eso es algo, factor de riesgo y algo característica de ellos. Sumamente importante hablar en nuestra época de pandemia y algo que con toda la gente están como siendo como aislado y quedando en la casa, los casos de abuso doméstico, no solamente a mujeres, a los intrafamiliares, subido como ahí un montón. Vemos como acá un estudio que hicieron como en Perú, que las líneas de ayuda para casos de violencia como doméstica subieron como ahí como casi 2.5 desde el marzo de 2021 y se sigan como ahí como arriba, no se van como bajando. Entonces, como esto es por diferentes causas, pero necesitamos tomarlo en cuenta y más cuando estamos tomando la historia. Muchos padres y mamás han perdido como su trabajo. Están como siguiendo como aislado con su familia. Niños de pequeñas edades no entienden por qué significa pandemia, por qué necesito quedar en la casa. Entonces se pregunta por qué no puede como salir afuera, por qué no puede como llegar a la escuela y esto se estresa a los padres y lamentablemente una de las respuestas puede ser como de abuso. Pero vemos acá que es sumamente importante tomar en cuenta que los casos de subido. Entonces, si vimos como hay como en todas las formas de abuso, no solamente físico, también como de forma sexual, psicológico y psicológico también. Si sospechamos como ya 30% que era antes, acá en Costa Rica, ya ahora podemos como decir que puede ser que está llegando como ya es como mitad de los casos. Entonces, siempre tener, el punto de esta lámina es para enseñar que siempre necesito como tener en cuenta el abuso o el maltrato infantil y más ahora durante el tiempo de la pandemia. Esto es un estudio que le realizaron como en México
y en el último año, y vieron como ahí como que he subido como más de 123% de los casos de abuso como doméstica desde 2015. Entonces, esto no es solamente que algo que se fue como, no es solamente culpa por la pandemia, pero la pandemia lo aumentó los casos, pero vemos que hay como una tendencia que se va como subiendo con el tiempo. Antes de la pandemia eran como ahí como, esto es como relacionado como no solamente, si hay como agresión como familiar, nunca va a ser solamente dirigida como a la esposa, a la mujer, o incluso como a veces como al hombre o el marido. Muchas veces con el abuso doméstico se va como ahí como intrafamiliar a todos. Entonces, menos de 40% de eso como ahí como violencia han denunciado estos delitos o buscado como allá, menos del 40% de ellos. Entonces, es muchos de los casos que, como decimos, esto porque 10 a 15% de estos casos no llega como los fuentes legales. Pero desde el confinamiento, y podemos ver por todas las partes del mundo, estos casos han subido en 30% casi en el mundo entero. Entonces, como decimos antes, tomar esto en cuenta cuando está pensando en cualquier caso, honestamente, que puede como sospechar como abuso. Como vemos, esto es como ahí como el esquema que encontré desde el punto de vista como medicina legal, qué deberíamos como hacer cuando hay como persona menor de edad que será como víctima de maltrato. Entonces hay con el despacho como de 911, hay como atención como propiamente de los organizaciones como sociales, se va a llegar como valoración médica, casi se divide aquí sí o no, pero casi se llega como a los mismos, como a revisar como si no a la clínica, al hospital, y en ese momento será como a nosotros para hacer eso, garantizar como protección mediante como valoración de los recursos recursos familiares o comunales, a hacer como los exámenes físicos y el examen físico mejor, más adecuado, y coordinar con el PANI, que será como Patronato Nacional de la Infancia, para asegurar que este niño se va a estar como bien cuidado por el sistema. Y Costa Rica tiene como uno de los mejores sistemas del mundo para manejar estos casos. Después de eso, vamos a hacer con la redacción con el informe, inicio del proceso especial de protección, seguimiento con la oficina legal. Esto ya es como llegando con el punto de vista como medicina legal o incluso como lo de la sistema legal. Entonces, lo que quiero como alumbrar con este caso es cuando se llega con alguien que sospechamos y ya se podemos confirmar que es como abuso, nosotros necesitamos como llegar con hay como un protocolo con los instituciones como sociales que necesitamos como seguir y hacer como interfase con ellos para ayudar como estos chiquitos. Hay como rutas de casos como ahí con explotación sexual. Entonces, primero es como detección, análisis de indicadores como físicos, psicosociales, comunales, familiares y de trabajo. Esto es con nosotros, hablándolo desde el punto de vista ayudando a un niño, esto es sumamente algo importante en nuestro reporte que necesitamos incluir. La intención como inmediata, como decimos con el PANI, hacer como interfaz con el PANI para revisión como esos antecedentes, como ahí como indagación como psicosocial, la persona menor de edad y la familia y algunos otros detalles, haciendo como la denuncia y cuáles son los pasos que deberían conseguir. Y la intención como de integrar y seguimiento. Y eso sea por la caja, que nosotros deberíamos como valorar como a toda víctima como detectada, que se hace como en la denuncia. Activar la plataforma interinstitucional, a hacer como interfaz con el PANI, a veces con interfaz con la OIJ si necesita, dar seguimiento con el plan de atención integral en la salud que deberíamos conocer, nosotros indicar para que estos chicos se lleguen a ser bien cuidados. Y por último, como interfaz con el Ministerio de Educación Pública para promover con la reinserción y permanencia del sistema educativo. Por referencias, estos eran como las referencias. Honestamente, las conclusiones, lo que yo quería como mencionar, porque esto es un tema que no puede, ¿cómo decirlo? No es como puntos que solamente puedes escoger y meter eso y olvidar el resto. Esto es algo que necesito como revisar en total.
y con tiempo se va mejorando. Esto no es, a nosotros como médicos como generales, no vamos a llegar en nuestro primer año y diagnosticar como abuso cuando está como pasando. A veces se puede como escapar, que nosotros nos sentemos con la pena, que siempre hacemos lo mejor que podemos, pero a veces puede como escapar. Y lo más importante, como decía, como antes, como esta exposición y este seminario, el ciclo de abuso, el abuso es un ciclo. Nosotros como médicos podemos como intervenir en ese ciclo, a veces idealmente como frenándolo y parándolo, pero con cada intervención se vamos como deteniendo como ese ciclo y es sumamente como importante nosotros como médicos a tratar de detener eso. Muchísimas gracias y espero que esta información le brinda, ayuda con su formación médica.